Me llamo Sherry, a mis 32 años, pensaba que tenía mi vida bajo control. Como abogada exitosa en Boston, nunca imaginé recibir aquella llamada devastadora de mi mamá. Sus palabras todavía resuenan en mis oídos. Tienes 48 horas para sacar tus cosas. Esa casa ahora es de tus hermanas. La casa que mi abuela me había dejado específicamente a mí en su testamento. Sentí que mi mundo se derrumbaba, pero en lugar de discutir, me quedé en silencio. No tenía ni idea de lo que se les venía. Antes de contarte lo que pasó cuando mi hermana entró a esa casa, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete si quieres saber cómo manejé esta traición. Para entender por qué esta traición dolió tanto, necesitas conocer la casa y mi relación con mi abuela. La casa victoriana está en una calle tranquila en los suburbios de Boston, con su porche envolvente y persianas azules que mi abuela Elaine y yo pintamos juntas cuando tenía 12 años. Construida en 1920, conserva los pisos de madera originales, una gran escalera por la que yo solía deslizarme de niña. Y una cocina con una ventana tipo mirador que da a un jardín que florece con peonías cada primavera. Pero más que por su belleza física, esa casa representa el único hogar verdadero que conocí. Mientras mis padres estaban ocupados escalando en sus carreras corporativas, mi abuela me crió. Cada verano y la mayoría de los fines de semana los pasaba en esa casa, donde el aroma de su pay de manzana llenaba la cocina y el sonido de su risa resonaba por los pasillos. Una mujer debe saber cuidarse a sí misma, decía la abuela Elaine mientras me enseñaba a arreglar un grifo que goteaba. Recuerdo sus manos, curtidas pero fuertes, guiando mi mente mientras me mostraba cómo usar herramientas que la mayoría de las chicas de mi edad nunca tocaban. A los 15 años, ya podía cambiar un neumático, parchar paredes de yeso y cocinar una cena completa de acción de gracias desde cero. El jardín era su santuario, y ella lo convirtió en el nuestro. Pasábamos horas cuidando las verduras y las flores, mis rodillas en la tierra junto a las de ella, mientras me explicaba la diferencia entre plantas anuales y perennes. La vida regresa, comparte, si le das las condiciones correctas para crecer, decía, y su sabiduría de jardinería se transformaba en lecciones de vida que hoy me definen. Cuando fui aceptada en la Facultad de Derecho, convirtió la Sala de Sol en un espacio de estudio para mí. Me preparé para el examen de abogacía rodeada de sus plantas, tomando fuerza de su presencia, incluso en los momentos más estresantes de mi educación. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo, vio un potencial que mis propios padres pasaban por alto. Mis padres, Nancy y Harold, eran diferentes. Para ellos, el éxito se medía en ascensos y posesiones. Mi madre, con su cabello perfectamente arreglado y sus membresías de club campestre, ya había planeado mi vida antes de que pudiera caminar. Mi padre, distante y crítico, parecía ver la crianza como otra transacción de negocios, donde lo único que importaba eran los resultados. Su decepción cuando elegí derecho de servicio público en lugar de corporativo fue palpable. Toda esa educación desperdiciada, decía mi madre. Luego estaba mi hermana Stephanie, 4 años menor y mucho más dispuesta a seguir el camino que nuestros padres trazaron. Ella fue a la escuela de negocios que ellos eligieron, se casó con el hombre aprobado por ellos y nunca cuestionó su autoridad. Mientras yo luchaba por mi independencia, ella se acomodaba a su control, convirtiéndose en la hija que siempre quisieron. Cuando la abuela Elaine falleció hace 3 años, su testamento fue claro, la casa era mía. Recuerdo sentarme en la oficina del abogado mientras se leía el testamento, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Mi abuela sabía lo que esa casa significaba para mí. Sabía que yo era quien la ayudaba a mantenerla en sus últimos años, cuando la artritis le dificultaba subir las escaleras. Mis padres mostraban su descontento con el arreglo, pero el testamento era irrompible. La abuela había consultado con su abogado, asegurándose de que todos los documentos estuvieran correctamente ejecutados y sin lugar a malinterpretaciones. La casa era mía, junto con una carta que todavía guardo en el cajón de mi escritorio, donde escribió: «Esta casa ha cobijado a 4 generaciones de mujeres fuertes. Ahora te cobijará a ti, mi querida Sher, mientras sigues forjando tu propio camino». A pesar de ser dueña de la casa, seguía viviendo en mi departamento, más cerca del centro de Boston, donde está mi oficina. El trayecto desde los suburbios habría sido brutal, y mi carga de trabajo como abogada de interés público exigía largas horas. Aún así, la visitaba regularmente,
mantenía la propiedad, pagaba los impuestos y la cuidaba exactamente como mi abuela habría querido. Tenía planes de mudarme eventualmente, quizá cuando empezara mi propia familia o cuando mi carrera me diera más flexibilidad. Nunca consideré venderla, a pesar de las ofertas de desarrolladores que veían la propiedad como un terreno de lujo. La casa no era solo un edificio para mí, era la manifestación tangible del único amor incondicional que había conocido. Era un hogar en el sentido más verdadero de la palabra. Mis padres nunca entendieron ese apego. Es solo una casa, decía mi madre cada vez que mencionaba un proyecto de remodelación o alguna mejora en el jardín. Podrías venderla y comprarte algo más práctico. Para ellos, todo tenía un precio, un valor de mercado. La idea de que algo pudiera ser invaluable por los recuerdos y las emociones les resultaba ajena. Yo me pagué la universidad y la escuela de derecho trabajando y sacando préstamos, mientras que mi hermana tuvo su educación completamente financiada por nuestros padres. Cuando me gradué con honores, ellos asistieron a la ceremonia, pero se fueron temprano a una cena de negocios. Cuando gané mi primer caso importante, defendiendo los derechos de vivienda de un grupo de adultos mayores enfrentando desalojo, mi padre lo consideró insignificante comparado con las fusiones corporativas que mi hermana ayudaba a facilitar en su trabajo de finanzas. La distancia entre nosotros se fue haciendo más grande con los años, y las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de autocontrol, mientras yo tragaba críticas disfrazadas y comparaciones. Aún así, mantenía contacto, porque eso es lo que hace la familia, o eso creía. Nunca imaginé que llegarían tan lejos. Nunca creí que intentarían quitarme lo único que más me importaba. Pero, como pronto descubriría, hay niveles de traición familiar que todavía no había imaginado. Era un viernes por la tarde cuando sonó mi teléfono. Acababa de llegar a casa después de un día en la corte, exhausta tras una semana luchando por una familia que enfrentaba la ejecución de su casa. Ver el nombre de mi madre en la pantalla casi me hizo mandarla al buzón de voz, pero un sentido de obligación me hizo contestar. Cher, necesitamos hablar de la casa, empezó mi madre, sin siquiera un saludo. Su voz tenía ese tono seco y empresarial que usaba cuando las decisiones ya estaban tomadas y mi opinión no era más que un trámite. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, quitándome los tacones y acomodándome en el sofá, sin imaginar que mi mundo estaba a punto de dar un giro. Tu hermana necesita un lugar donde vivir. Como sabes, su divorcio se finalizó el mes pasado y no puede quedarse en su casa. Tu papá y yo hemos decidido que ella y Amanda se mudarán a la casa de tu abuela. Me incorporé de inmediato. Mi cansancio desapareció al instante y fue reemplazado por una ola de adrenalina. ¿Qué quieres decir con que han decidido eso? Esa casa me pertenece. La abuela me la dejó en su testamento. No seas difícil, Cher, estalló mi madre. Ni siquiera vives ahí. Está vacía mientras tu hermana y tu sobrina no tienen dónde ir. La familia se ayuda entre sí. No estoy siendo difícil, mamá. Solo estoy diciendo un hecho, la casa es legalmente mía. Yo pago los impuestos, el seguro, el mantenimiento. No puedo simplemente regalarla. Y no estamos pidiéndote que la regales, replicó, subiendo el tono. Solo te estamos diciendo que la familia necesita redistribuir los bienes según las necesidades actuales. Stephanie tiene un hijo que cuidar. ¿Y tú qué tienes? ¿Una carrera que te mantiene tan ocupada que ni siquiera usas la casa? La insinuación de que mi vida valía menos solo porque no tenía hijos dolió, pero no era nada nuevo viniendo de mi madre. Respiré hondo tratando de mantener la calma. ¿Stephanie siquiera ha buscado departamentos? ¿Ha considerado mudarse a algo más pequeño? Hay otras opciones además de tomar mi casa. Tu papá ya habló con Martín, dijo, refiriéndose a nuestro abogado de familia. Hay disposiciones en el testamento de tu abuela que podemos impugnar, disposiciones sobre que la propiedad se use como residencia principal, y tú no lo estás haciendo. Eso era mentira. Yo conocía el testamento de memoria, lo había leído varias veces y no había ninguna disposición así. Mi abuela me había dejado la casa de manera incondicional. Mamá, eso no es cierto. El testamento es claro. La casa es mía, sin condiciones. No me digas lo que es o no es cierto, Cher.
Su voz había alcanzado ese tono chillón que señalaba el fin de cualquier discusión racional. Siempre has sido egoísta, siempre pensando en ti misma en vez de en la familia. Tu hermana necesita esta casa para ella y Amanda. Tienes 48 horas para sacar cualquier cosa personal que quieras de ahí. Después de eso, Stephanie se muda. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de mi papá de fondo. Debía estar escuchando en otra extensión. Scher. Esto no está en discusión. Su tono autoritario, ese que nunca permitía un argumento cuando yo era niña, se dejó escuchar con claridad. La decisión está tomada. Stephanie necesita la casa más que tú. Esto es hacer lo correcto por la familia. Pero papá, esto no es legal. No pueden decidir simplemente regalar mi propiedad. Y si podemos, y lo haremos, respondió con frialdad. Martín ya está redactando los documentos. Si te metes en esto, solo vas a lastimar a tu hermana y a tu sobrina. ¿Eso es lo que realmente quieres? Privar a un niño de un hogar estable porque te aferras a los sentimientos. La manipulación era tan evidente, y aún así logró que por un momento me pusiera a dudar de mí misma. ¿Acaso estaba siendo egoísta? No, me di cuenta de que esto no se trataba de egoísmo. Se trataba de justicia, de respetar los deseos de mi abuela, de defenderme en una familia que siempre me había menospreciado. Si necesito hablar directamente con Martín, dije, tratando de ganar tiempo. Está fuera por el fin de semana, respondió mi padre demasiado rápido. Los papeles estarán listos el lunes, pero Stephanie necesita mudarse antes. Tu mamá ya te dijo que tienes 48 horas, Scher. Sé razonable, por una vez en tu vida. La llamada terminó abruptamente, dejándome mirando el teléfono, incrédula. Minutos después, vibró con un mensaje de Stephanie. Sé que esto es difícil para ti, pero realmente necesito esto ahora. Amanda y yo no tenemos a dónde más ir. Mamá y papá dijeron que de todas formas nunca usas la casa. Te lo prometo. Bueno, cuídala mucho. Te ayudará a mover tus cosas este fin de semana si quieres, le respondí. La falsa simpatía, junto con la presunción de que todo estaba decidido, me hizo hervir la sangre. Intenté llamar a Martín, nuestro abogado de familia, pero como mi padre había dicho, su oficina estaba cerrada por el fin de semana. Llamé a su celular, que entró directo al buzón de voz. O estaba realmente indisponible, o le habían dado instrucciones de no hablar conmigo. Me senté en mi departamento, rodeada de expedientes y documentos legales, sintiéndome más sola que nunca. La traición dolía profundo, no solo porque intentaban quitarme mi casa, sino por lo fácil que me desestimaban, lo rápido que priorizaban a Stephanie sobre mí. Una vez más, cuando el shock empezaba a desaparecer, algo más lo reemplazó, determinación. Soy abogada, por el amor de Dios. Me especializo en derechos de vivienda. Si alguien debía saber cómo proteger su propiedad, esa era yo. Y en ese momento decidí que no me quedaría callada. No entregaría el legado de mi abuela sin luchar. El reloj corría, 48 horas. Pero ellos no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Como abogada especializada en derechos de vivienda, sabía exactamente que lo que mi familia intentaba hacer era completamente ilegal. No había zona gris, ni resquicio legal que pudieran explotar. La casa era mía, de manera justa y legal, sin importar lo que mis padres afirmaran sobre supuestos requisitos de residencia en el testamento. También sabía que los asuntos familiares podían complicarse rápido, especialmente cuando las emociones y manipulaciones estaban a flor de piel. Pasé esa noche en la mesa de la cocina con mi laptop abierta, revisando cada documento relacionado con la casa, la escritura, el testamento, registros de impuestos, pólizas de seguro, todo. Creé una carpeta digital organizando toda la documentación de manera cronológica, construyendo lo que sería esencialmente mi expediente en caso de que esto llegara a la corte, cosa de la que cada vez estaba más segura. A la medianoche envié un correo a Jackie, una colega especialista en derecho sucesorio, explicándole la situación y pidiéndole su opinión profesional. Para la 1 de la mañana ya había respondido, confirmando lo que yo ya sabía. Mis padres no tenían ningún fundamento legal.
También advirtió que si tenían acceso físico a la casa y metían a Stephanie, podría generarse un conflicto complicado que requeriría un proceso formal de desalojo para resolverlo. No dejes que pongan un pie en la puerta, escribió, literalmente. Asentí para mis adentros, ya formulando un plan. Para las 2 de la mañana, tenía una estrategia completa trazada, con un cronograma minuto a minuto para las siguientes 48 horas. Tendría que actuar rápido, de manera decisiva y sin darles pistas a mi familia. A primera hora del sábado por la mañana, llamé a un cerrajero que ofrecía servicios de emergencia durante el fin de semana. Expliqué que yo era la propietaria de la casa y que necesitaba que cambiaran todas las cerraduras de inmediato por motivos de seguridad. Agendé la cita para las 9 de la mañana y ofrecí pagar un extra por el servicio urgente. Luego, contacté a una empresa de seguridad que un cliente me había recomendado después de que gané su caso de vivienda. Se especializaban en la instalación rápida de sistemas de seguridad para casas, incluyendo cámaras con monitoreo remoto. Podían instalar un sistema básico para la tarde del sábado, con la opción de mejorarlo después. Después llamé a mi amigo Thomas, que era policía en el suburbio donde estaba la casa de mi abuela. Le expliqué la situación y le pedí si podía estar presente el domingo por la noche, cuando era probable que mi familia intentara meter a Stephanie en la casa. Aceptó sin dudar, diciendo que llevaría a un colega y los documentos necesarios que les permitirían intervenir si fuera necesario. Con los problemas inmediatos de seguridad resueltos, me enfoqué en la parte legal. Redacté una carta de cese y desistimiento para mis padres y Stephanie, dejando claro mi derecho de propiedad sobre la casa y mi negativa a permitir que la ocuparan. También preparé una moción de emergencia para una orden de restricción temporal, por si era necesario presentarla el lunes por la mañana. Al mediodía del sábado, manejaba rumbo a la casa de mi abuela con determinación recorriéndome las venas. Había empacado varias cajas para recoger los objetos familiares más valiosos e irreemplazables. Aunque no tenía intención de ceder la casa, no iba a arriesgarme a que los álbumes de fotos de mi abuela, sus joyas o los libros de recetas escritos a mano cayeran en manos de personas que claramente no respetaban sus deseos. Al llegar a la entrada de la casa, respiré aliviada al ver que todavía no había nadie de mi familia. La casa se mostraba tranquila bajo el sol primaveral, y el jardín empezaba a florecer, justo como cada año. Por un momento, la tristeza me invadió de nuevo, no solo por mi abuela, sino también por la familia que pensé que tenía. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían intentar quitarme el único lugar donde me había sentido verdaderamente amada y segura? El cerrajero llegó puntualmente a las 9, y en menos de una hora, todas las puertas exteriores tenían nuevas cerraduras. Elegí un sistema de entrada con teclado para la puerta principal, que me permitiría dar o revocar accesos de manera remota y registrar quién entraba y a qué hora. Las puertas laterales y traseras recibieron cerraduras tradicionales con llave que solo yo tendría. El equipo de seguridad llegó poco después de que el cerrajero se fuera. Trabajaron con eficiencia, instalando cámaras en todos los accesos y en las áreas principales de la casa. El sistema enviaría alertas a mi teléfono si se detectaba algún movimiento, y podría ver las transmisiones en vivo en cualquier momento desde mi teléfono o computadora. También instalaron nuevos detectores de humo y monóxido de carbono conectados al sistema de seguridad, una precaución que me dio tranquilidad sobre la seguridad de la casa, incluso cuando no estaba presente. Mientras el equipo de seguridad trabajaba, empaqué cuidadosamente los objetos que no podía perder, el anillo de matrimonio de mi abuela y el collar de perlas que usaba en ocasiones especiales. Los álbumes de fotos que documentaban 4 generaciones de nuestra familia, la manta hecha a mano que ella había confeccionado cuando nací, su colección de libros de primera edición que solíamos leer juntas. La caja de madera que contenía todas las cartas que le escribí durante la universidad y la escuela de Derecho. Cada objeto que empaqué me recordaba su sabiduría, su bondad, su fe inquebrantable en mí. Nunca dejes que nadie disminuya tu luz, solía decirme. Mantente firme cuando sabes que tienes la razón. Casi podía escuchar su voz animándome mientras trabajaba, validando mi decisión de luchar por lo que era legítimamente mío. Para media tarde, el sistema de seguridad estaba instalado y operativo. Había creado cuentas en las aplicaciones móviles que me permitirían monitorear la propiedad de manera remota, y había probado todas las funciones para asegurarme de que todo funcionara correctamente.
El técnico me explicó una vez más todo el sistema antes de irse, asegurándose de que me sintiera cómoda con cada aspecto de su operación. Justo cuando me estaba preparando para irme, sonó mi teléfono. Era Stephanie. Oye, estoy pensando en pasar mañana por la mañana para empezar a medir las cortinas y ubicar los muebles. ¿Te viene bien a las 9? Su tono era casual, como si hablara de algo tan inocuo como tomar un café, no de apoderarse de mi casa. Y en realidad no voy a estar ahí mañana, respondí, manteniendo la voz neutral. Y creo que necesitamos hablar más sobre esta situación antes de que se hagan planes. ¿Qué hay que hablar? Mamá y papá ya te dijeron lo que va a pasar. Yo necesito la casa, tú no. Es simple. El sentido de derecho en su voz era impresionante. Y nada de esto es simple, Stephanie. La casa es legalmente mía. La abuela me la dejó por una razón. Solo porque tú eras su favorita, replicó, rompiendo la fachada de preocupación fraternal y dejando ver el resentimiento debajo. Siempre recibiste un trato especial de su parte. Y ahora vas a negarles un hogar a mi hija por despecho. Muy madura, Cher. Que esto no tiene que ver con favoritismos ni con despecho, dije con firmeza. Se trata de respetar los deseos de la abuela y la realidad legal de la propiedad. No puedes simplemente tomar la casa de alguien porque la quieres. Ya verás, replicó y colgó. Me quedé parada en la entrada de la casa de mi abuela, mi casa de la abuela, y respiré hondo. La conversación con Stephanie solo había fortalecido mi determinación. Esta casa representaba más que una propiedad para mí. Era un símbolo del amor y la guía que mi abuela me había dado, una manifestación tangible de su fe en mi fuerza e independencia. No iba a permitir que me la quitaran mediante manipulaciones y amenazas. Mientras cerraba la casa con las llaves nuevas, sentí que una extraña calma se asentaba sobre mí. Durante años, había intentado ganarme la aprobación de mis padres, había aceptado sus críticas y menosprecios como si de algún modo los mereciera. Pero esta situación me había dejado algo claro, su comportamiento no era mi culpa, y ya no tenía que aceptarlo. El plazo de 48 horas seguía corriendo, pero yo estaba preparada. Que vengan, pensé. Que lo intenten. Tenía la ley de mi lado, y por primera vez en mi vida iba a enfrentar a mi familia sin dar un paso atrás. El sábado por la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Stephanie había enviado una serie de mensajes con fotos de muebles e ideas de decoración para su nueva casa, como ella la llamaba. Cada mensaje se sentía como una provocación deliberada, dando por sentado que mi silencio significaba consentimiento a sus planes. Estoy pensando en pintar la sala de color verde salvia. ¿Qué opinas? ¿Aún tienes la mesa del comedor de la abuela? Amanda y yo no necesitaremos algo tan grande, pero quizá podríamos ponerla en almacenamiento. Mamá dijo, quizá quieras el vitrina de porcelana. Avísame si sí. Si no, la podemos vender. La audacia me dejó sin aliento. La mesa del comedor donde hacía mi tarea todas las tardes mientras la abuela preparaba la cena. La vitrina que contenía su colección de cristalería, cuyo historial me había explicado con cuidado. Estaban hablando de vender los tesoros de mi abuela como si ya estuvieran en su poder. No respondí ninguno de los mensajes de Stephanie. Participar solo daría la impresión de que esto era una negociación, cuando en realidad no había nada que negociar. La casa y todo lo que había en ella me pertenecían. Alrededor de las 8 de la noche, mi madre llamó. Dejé que cayera al buzón de voz, pero volvió a llamar de inmediato. En el tercer intento, contesté. ¿Por qué no respondes los mensajes de tu hermana? Exigió, sin rodeos. Hola a ti también, mamá, dije, manteniendo un tono neutral. No tengo nada que decirle a Stephanie sobre la casa. No seas infantil, Cher. Stephanie necesita tu ayuda para planear la mudanza. Lo menos que podrías hacer es cooperar. No habrá mudanza, mamá. La casa es mía. No tengo intención de dársela a Stephanie. Hubo un momento de silencio, y luego mi madre resopló. ¿Así que vas a pelear con nosotros después de todo lo que hemos hecho por ti? La ironía de su comentario era casi risible. ¿Qué exactamente habían hecho por mí? Mi educación,
que me pagué yo misma, mi carrera, que ellos desestimaban como insignificante, mis logros, que nunca parecían ser suficientes. No estoy peleando con nadie, respondí. Solo estoy diciendo un hecho, la casa es mía, legal y legítimamente. Entiendo que Stephanie está en una situación difícil, pero tomar mi casa no es la solución. Tu casa, repitió con desdén. Actúas como si la hubieras construido ladrillo por ladrillo. Esa casa ha estado en la familia por generaciones. Debe ir a la persona que más la necesita ahora mismo. Y esa persona es tu hermana. Así no funciona la propiedad, mamá. La abuela me dejó la casa en su testamento. Esa fue su decisión, y la tomó sin saber que Stephanie terminaría divorciada y con un hijo que mantener, casi gritó mi madre. Las circunstancias cambian, Scher, la familia se adapta. ¿Por qué eres tan egoísta? Ahí estaba de nuevo, la acusación de egoísmo que siempre habían usado contra mí cada vez que no me conformaba a sus expectativas. Antes funcionaba, haciéndome dudar de mí misma, cuestionando mis propias necesidades y límites. Pero no esta vez. No voy a tener más esta conversación, dije con firmeza. La casa no está disponible para Stephanie. Ella necesita encontrar otra solución. Tu papá quiere hablar contigo, dijo mi madre. Y antes de que pudiera objetar, la voz de mi padre apareció en la línea. Scher, escúchame, comenzó con ese tono autoritario que había usado durante toda mi infancia. He hablado con Martin y Webb, y encontraron un precedente para impugnar el testamento basándose en el estado mental de tu abuela en sus últimos meses. Mi corazón latía con rabia. Eso es absolutamente falso y lo sabes. La abuela estaba lúcida hasta el final. Cualquier doctor lo confirmaría, al igual que sus compañeros habituales de bridge y los voluntarios con los que trabajaba en la biblioteca. Están amenazando con difamar su memoria para salirse con la suya. Eso es bajo, incluso para ustedes. No estoy amenazando con nada, dijo fríamente. Te estoy diciendo lo que pasará si continúas siendo irracional. Luchar contra esto será caro, consumirá mucho tiempo y será embarazoso para todos los involucrados. ¿Eso es lo que realmente quieres? ¿Arrastrar a la familia a una batalla legal que destruirá relaciones de manera permanente? Parece que me confunden con alguien que se intimida por los procesos legales, respondí, activando mis instintos de abogada. No, papá. Sé exactamente lo que pasaría si intentaras impugnar el testamento, y no sería como piensas. Pero tienes razón en una cosa, esta situación sí está destruyendo relaciones, aunque no de la manera que estás insinuando. El domingo por la mañana llegó una nueva avalancha de comunicaciones. Un correo de mi padre llegó con un documento adjunto que supuestamente era un acuerdo familiar sobre la reasignación temporal de la casa a Stephanie. El documento era amateur en el mejor de los casos y legalmente absurdo en el peor. Sin embargo, lo presentaban con la confianza de alguien acostumbrado a que sus declaraciones se aceptaran sin cuestionamientos. Al mediodía, de alguna manera, miembros de la familia extendida se habían involucrado en el conflicto. La hermana de mi madre me llamó para decirme que debía hacer lo correcto por Stephanie y Amanda. El hermano de mi padre me mandó un mensaje diciendo que estaba decepcionado por mi falta de solidaridad familiar. Primos con los que no hablaba desde hace años de repente tenían opiniones sobre lo que debía pasar con la casa de mi abuela. Era como si mi familia hubiera iniciado una campaña a gran escala para presionarme a ceder. Lo que no sabían era que cada llamada, cada mensaje, cada táctica manipuladora solo fortalecía mi determinación. Eran las mismas dinámicas que me habían hecho sentir pequeña e indefensa durante toda mi infancia. Pero ya no era una niña. Era una adulta competente, conocedora de sus derechos y preparada para defenderlos. A las 3 de la tarde sonó el timbre de mi departamento. Revisé la cámara de seguridad en mi teléfono y vi a mis padres y a Stephanie en el porche del edificio. Les abrí la puerta mentalmente preparada para el enfrentamiento. Cuando entraron a mi departamento, pude percibir de inmediato su estrategia. Mi madre llevaba una expresión de decepción herida. Mi padre cargaba una carpeta que sin duda contenía más documentos legales dudosos. Stephanie había traído a Amanda, usando a mi sobrina de 5 años como peón emocional. Queríamos hablar en persona, comenzó mi madre, como si esto fuera una visita familiar normal.
Queremos aclarar las cosas antes de mañana. Y no hay nada que aclarar, respondí, sin ofrecerles asiento. La casa no está disponible para Stephanie. Que ella necesita hacer otros arreglos. ¿Y tía Cher, vamos a vivir en la casa con el columpio del árbol grande? Preguntó Amanda con inocencia, claramente instruida para tocarme el corazón. Antes de que pudiera responder, Stephanie intervino. Sí, cariño. La casa que la bisabuela quería que tuviéramos. La mentira descarada me hizo hervir la sangre, pero mantuve la compostura. Amanda, corazón, ¿quieres ver algo en mi iPad mientras los adultos hablamos? Y le ofrecí la tablet con una aplicación para niños abierta, y ella la tomó felizmente y se fue al sofá, sacándola efectivamente del intento de manipulación. Eso era innecesario, siseó Stephanie. Lo que es innecesario es usar a un niño como escudo emocional, repliqué. Esto no va a funcionar. Nada de esto, los chantajes, las amenazas, la campaña de presión familiar. La casa es mía, legal y moralmente. No voy a dejar que me intimiden para que la entregue. No te estamos intimidando, insistió mi padre, abriendo su carpeta. Solo estamos tratando de encontrar una solución razonable para una crisis familiar. Stephanie no tiene a dónde ir. Eso simplemente no es cierto, respondí. Ella tiene opciones, departamento, casas más pequeñas, rentas temporales. Boston tiene viviendas disponibles en todos los rangos de precio. ¿Te escuchas? Intervino mi madre. Sugerir que tu hermana y tu sobrina vivan en un departamento pequeño cuando hay una casa perfectamente buena vacía, una casa que te pertenece a ti. Mi casa, mi propiedad, mi decisión, enfatice. Su egoísmo es increíble. Y ni siquiera usas la casa. Solo la conservas como si fuera un santuario porque la abuela te quería más. Mientras tanto, mi hija y yo podríamos convertirla en un hogar de verdad, escupió Stephanie. La forma en que haces que todo gire en torno a ti es realmente impresionante, Stephanie, respondí, manteniendo la calma. Esto no tiene que ver con a quien amaba más la abuela. Se trata de respetar sus deseos y la realidad legal de la propiedad. Mi padre deslizó un documento sobre mi mostrador. Y este es un aviso formal de nuestra intención de impugnar el testamento si no cooperas. Martín ya empezó con los trámites. Eché un vistazo al documento y lo reconocí de inmediato como prácticamente inútil. No tenía validez legal, no llevaba membrete oficial, ni siquiera una firma correcta de un abogado. Era un farol diseñado para intimidar a alguien sin conocimientos legales. Esto no vale ni el papel en el que está impreso, dije, devolviéndolo. Y si Martín realmente está involucrado en este plan, debería saber mejor. Intentar defraudarme de mi propiedad podría traerle graves consecuencias profesionales. ¿Ahora estás amenazando a nuestro abogado de familia? Preguntó mi madre incrédula. ¿Va a amenazar? La corregí. Solo estoy exponiendo hechos. Así como estoy afirmando que la casa es mía, seguirá siendo mía y no está disponible para que Stephanie se mude mañana ni ningún otro día. La tensión en la habitación era palpable. Mi padre, no acostumbrado a que cuestionaran su autoridad, se puso de un rojo alarmante. Mi madre parecía a punto de romper en llanto en cualquier momento, una táctica que le había funcionado durante toda mi infancia. Stephanie me fulminaba con la mirada, abierta y hostil. Esto no ha terminado, Cher, dijo finalmente mi padre, recogiendo sus documentos inútiles. Prepárate para lo que viene. Y siempre estoy preparada, respondí con calma. ¿Y ustedes? Después de que se fueron, llevándose a una confundida Amanda con ellos, me recosté contra la puerta cerrada y respiré profundamente varias veces. La confrontación había sido agotadora, pero también esclarecedora. No habría resolución pacífica ni discusión razonable. Mi familia estaba decidida a quedarse con lo que era mío por cualquier medio necesario, incluyendo manipulación emocional y amenazas legales vacías. Las últimas 24 horas de su plazo arbitrario se iban consumiendo, pero yo estaba lista. La casa estaba asegurada, la documentación legal en orden y tenía refuerzos preparados. Mañana sería el clímax de este drama familiar. Y por primera vez, yo no sería quien cediera.
el lunes amaneció claro y brillante, en marcado contraste con la tormenta que se cernía sobre mi familia. Mientras me preparaba para el día, revisé las cámaras de seguridad en mi teléfono. La casa estaba tranquila, sin disturbios. Sabía que eso no duraría. Había tomado el día libre en el trabajo, explicándole a mi supervisora que estaba lidiando con un conflicto familiar por una propiedad que requería mi atención inmediata. Como abogada que nunca había faltado por motivos personales, mi solicitud fue aceptada sin cuestionamientos. A las 9 de la mañana, estacioné mi coche en la calle frente a la casa de mi abuela, en un lugar con vista clara a la entrada, pero donde mi auto no sería inmediatamente reconocible. En el asiento del copiloto tenía un montón de documentos legales, la escritura de la casa, el testamento de mi abuela, la carta de su abogado confirmando mi propiedad incondicional y la orden de restricción que había presentado a primera hora de la mañana, concedida de emergencia debido a la amenaza clara de ingreso ilegal. Thomas, mi amigo policía, me había mandado un mensaje confirmando que él y su compañero estarían disponibles a partir de las 10 de la mañana, momento en que esperaba que mi familia intentara actuar. La empresa de seguridad también había asignado un representante para monitorear las cámaras de forma remota y avisarme ante cualquier actividad. A las 9:30, mi teléfono vibró con una alerta del sistema de seguridad. Se detectó movimiento al frente de la casa. Abrí la aplicación y vi a mi padre caminando alrededor del perímetro, mirando por las ventanas, probando las manijas de las puertas. Al encontrarlas cerradas, hizo una llamada telefónica, gesticulando de manera animada. No podía escuchar lo que decía, pero su lenguaje corporal transmitía frustración y enojo. 20 minutos después, un camión de mudanzas estacionó, seguido por la SUV de mi madre con Stephanie en el asiento del copiloto. Mi padre se acercó a ellos, y pude ver que tenían una discusión acalorada, probablemente sobre las puertas cerradas. Stephanie bajó del auto, marchó hasta la puerta principal e intentó su llave, luciendo confundida al ver que no funcionaba. Esto era todo. Mandé un mensaje a Thomas para avisarle que era el momento, luego arranqué mi coche y conduje la corta distancia hasta la casa, estacionándome directamente en la entrada, detrás del camión de mudanza, bloqueándolo efectivamente. Al salir de mi auto, 3 rostros se giraron hacia mí, sorprendidos. Mi madre fue la primera en recuperarse. Finalmente decidiste aparecer y hacer lo correcto, dijo, con la voz llena de sarcasmo. Estoy aquí para asegurarme de que lo correcto suceda, respondí con calma mientras el patrullero de Thomas se detenía en la acera. Él y su compañero, el oficial Rivera, bajaron y se acercaron al grupo. ¿Qué está pasando aquí?, exigió mi padre, erguido en todo su esplendor, el hombre de negocios autoritario acostumbrado a intimidar. La señorita Warren nos pidió que estuviéramos presentes mientras ella atiende una posible situación de allanamiento, explicó Thomas con profesionalismo, sin dar indicios de que éramos amigos. ¿Allanamiento?, resopló Stephanie. ¿Es su familia o no? Esta propiedad pertenece a Scher Warren, dijo el oficial Rivera, mirando la documentación que le había proporcionado antes, y ella no ha dado permiso para que nadie entre. Esto es ridículo, tartamudeó mi madre. Scher, llama de inmediato a estos oficiales. Esto es un asunto familiar. Que esto no es un asunto familiar cualquiera, aclaré. Se trata de un intento de tomar posesión de mi propiedad de manera ilegal. Por eso también he solicitado y obtenido una orden de restricción temporal que impide que cualquiera de ustedes entre a la casa sin mi permiso expreso por escrito. Entregué copias de la orden de restricción a cada uno de ellos, observando cómo leían el documento legal con creciente incredulidad. ¿Conseguiste una orden de restricción contra tu propia familia?, preguntó Stephanie, su voz elevándose casi a un grito. ¿Perdiste la cabeza? Al contrario, respondí. Estoy pensando más claramente que en años. Esta casa me pertenece. La abuela me la dejó en su testamento. No tienen ningún derecho legal a mudarse aquí, sin importar lo que mamá y papá les hayan dicho. Mi padre, que había estado leyendo la orden de restricción, levantó la vista con los ojos entrecerrados. Esto no se va a sostener. Llamé a Martín esta mañana y está preparando los papeles para impugnar el testamento. Ah, sí. Pregunté mientras sacaba mi teléfono. Qué curioso,
porque yo hablé con Martín hace una hora. ¿Quieren escuchar lo que dijo? Reproduje la grabación que legalmente hice de mi conversación con nuestro abogado de familia. Para que conste, señor Harrison, nunca aconsejé a la familia Warren que existieran motivos para impugnar el testamento de Elaine Warren. El testamento es legalmente válido y Sher Warren es la única y legítima propietaria de la propiedad en 42 Maple Street. No he preparado ni prepararé ningún documento que desafíe este hecho. Si Harold o Nancy Warren han afirmado lo contrario, han tergiversado mi opinión profesional y mis servicios. El color se le fue del rostro a mi padre mientras se reproducía la grabación. Mi madre miraba de él a mí, confundida, mientras Stephanie permanecía paralizada. La realidad de la situación empezaba a calar por fin. ¿Mentiste?, preguntó mi madre a mi padre con voz baja. Martín nunca dijo que pudiéramos impugnar el testamento. Solo estaba siendo demasiado cauteloso, balbuceó mi padre, pero la seguridad en su voz se había esfumado. Hay otros abogados que aceptarían el caso, intentó añadir. A ningún abogado con reputación lo haría, intervine. El testamento es a prueba de todo. La abuela estaba en pleno uso de sus facultades. El documento fue ejecutado correctamente. Y no existen condiciones ni disposiciones que permitan una transferencia de propiedad en estas circunstancias. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Stephanie, con lágrimas formándose en sus ojos. Amanda y yo no tenemos a dónde ir. Dejamos nuestro departamento. Nuestras cosas están en este camión. Por un momento, sentí un fugaz atisbo de compasión. Mi hermana podía ser manipuladora y sentirse con derecho, pero también era una madre intentando proveer para su hija. Aún así, eso no le daba derecho a tomar lo que era mío. Tienes opciones, Stephanie, dije con un tono más amable. Hay rentas temporales disponibles. Puedo darte una lista, pero esta casa no es una de esas opciones. Después de todo lo que hemos hecho por ti, comenzó mi madre, recurriendo a su frase favorita. Así nos lo pagas. Humillándonos frente a la policía. Dejando a tu hermana y a tu sobrina sin hogar. No están sin hogar por mi culpa, afirmé con firmeza. Están sin hogar porque ustedes les prometieron algo que no les pertenecía. Ustedes crearon esta situación, no yo. Mi padre, siempre pragmático cuando se ve acorralado, finalmente pareció aceptar la realidad de la situación. Vamos, dijo a mi madre y a Stephanie. Este no es el momento ni el lugar. Bueno, entonces busquen otra solución. ¿Y todas nuestras cosas?, protestó Stephanie, señalando el camión de mudanza. Pues busquen dónde ponerlas, respondió mi padre con brusquedad. Vamos. Mientras se daban la vuelta para irse, el oficial Rivera intervino. Para que quede claro, la orden de restricción les prohíbe entrar a la propiedad sin el permiso por escrito de la señorita Warren. Cualquier intento de hacerlo resultará en consecuencias legales inmediatas. Entendido, dijo mi padre con rigidez, guiando a mi hermana llorosa hacia la SUV de mi madre. Mientras se alejaban con el camión de mudanza, siguiendo detrás después de que moví mi auto, sentí una mezcla compleja de emociones. Alivio porque mi plan había funcionado, tristeza por el daño irreparable a las relaciones familiares, enojo por hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Pero, sobre todo, sentí paz. Me mantuve firme, protegí lo que era legítimamente mío y me liberé del ciclo de manipulación que había definido la dinámica de mi familia durante demasiado tiempo. Thomas se acercó mientras su compañero regresaba al patrullero. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Más que bien, respondí, mirando la casa de mi abuela, mi casa, sólida e intacta a pesar de la tormenta que acababa de pasar. Por primera vez en mucho tiempo, creo que estoy exactamente donde necesito estar. Mientras veía los vehículos de mi familia desaparecer por la esquina, supe que esto no era realmente el final. Habría consecuencias, intentos de reconciliación o nuevas manipulaciones, dependiendo del estado de ánimo de mis padres. Pero algo fundamental había cambiado. Había establecido un límite y lo mantuve firme, a pesar de la presión y el chantaje emocional. Lo que viniera después, lo enfrentaría con la fuerza que mi abuela siempre había visto en mí. Giré y subí por el camino hacia la puerta principal,
sintiendo el peso de las nuevas llaves de mi casa en la mano y la ligereza de haberme defendido finalmente. Los días posteriores a la confrontación fueron una tormenta de repercusiones emocionales. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes que iban desde la rabia hasta súplicas llorosas y acusaciones frías de distintos miembros de la familia. Al parecer, mis padres habían compartido su versión de los hechos con la familia extendida, pintándome como la villana que había dejado a la pobre Stephanie y Amanda sin hogar por despecho y egoísmo. Tía Dorothy, la hermana de mi madre, dejó un mensaje de voz demoledor: nunca pensé que vería el día en que un Warren le diera la espalda a su familia. Tu abuela estaría avergonzada. La ironía de que usaran el nombre de mi abuela para presionarme a actuar en contra de sus deseos explícitos no se me escapó. Mi primo Jake, con quien siempre había tenido buena relación, me escribió para preguntar si estaba bien y quería escuchar mi versión de los hechos. Era uno de los pocos que realmente se preocupaba por mí. Cuando le expliqué la situación, respondió con apoyo: eso suena exactamente a tío Harold y tía Nancy. Bien por ti por plantarte frente a ellos. Stephanie alternaba entre acusaciones furiosas y súplicas desesperadas. Has arruinado todo, leía un mensaje, seguido horas después de: por favor, Sare. Déjanos quedarnos unos meses hasta que pueda juntar el depósito de un departamento. Mantuve mi posición, ofreciéndole ayudarla a encontrar un lugar alternativo y hasta contribuir con el depósito, pero la casa en sí estaba fuera de discusión. Mi padre tomó un enfoque diferente, enviando un correo formal con una oferta final: que yo le cediera la casa a Stephanie a cambio de una suma de dinero que no alcanzaba ni la mitad del valor de mercado de la propiedad. Ni siquiera me molesté en responder. La casa no estaba en venta, sin importar el precio. A través de un conocido en común, me enteré de que Stephanie y Amanda se habían mudado temporalmente a la casa de huéspedes de mis padres. La crisis de falta de vivienda que habían pintado aparentemente no era tan grave como la habían hecho parecer. Esta revelación no me sorprendió, pero sí reforzó mi decisión de mantenerme firme. Una semana después de la confrontación, recibí un correo inesperado de Martín, nuestro abogado de familia. Se disculpaba por verse atrapado en medio del conflicto y adjuntaba varios documentos que me impactaron profundamente. En aras de la transparencia y la ética profesional, escribió: me siento obligado a compartir estas comunicaciones contigo. Tus padres me consultaron sobre impugnar el testamento de tu abuela, no después del divorcio de Stephanie, como afirmaron, sino hace 3 años, inmediatamente después del fallecimiento de tu abuela. Me negué a participar entonces, así como me he negado ahora. Pero considero que deberías estar al tanto de sus intenciones de largo plazo. Los correos adjuntos revelaban un plan calculado que había estado en marcha durante años. Mis padres habían estado buscando la manera de recuperar la casa desde el momento en que mi abuela falleció. Consultaron con varios abogados, todos los cuales les dijeron que no tenían caso. La situación reciente con el divorcio de Stephanie era simplemente un pretexto conveniente para ejecutar un plan que habían estado desarrollando desde siempre. Me senté en la mesa de la cocina leyendo los correos con un creciente sentimiento de traición. Esto no era una decisión impulsiva tomada por preocupación por el bienestar de Stephanie. Era un esquema deliberado y a largo plazo para socavar los deseos de mi abuela y apropiarse de lo que ella me había dejado explícitamente. Un correo de mi padre a un abogado que aparentemente había rechazado el caso era particularmente revelador. La casa ha estado en nuestra familia por generaciones. La decisión de mi madre de dejarla a Sare, en lugar de permitirnos determinar su mejor uso dentro de la familia, fue miope y emocional. Necesitamos corregir este error. La arrogancia y el sentido de derecho en esas palabras cristalizaron algo para mí. Esto nunca había sido por las necesidades de Stephanie. Siempre se trató de control. Mis padres no podían aceptar que mi abuela hubiera tomado una decisión con la que ellos no estaban de acuerdo. No podían tolerar que ella me hubiera dado algo de valor sin su aprobación ni intervención. Reenvié los correos a Jackie, mi amiga abogada especializada en herencias, pidiéndole su evaluación profesional. Su respuesta fue directa. Esto roza la conspiración para cometer fraude. Si quisieras, probablemente podrías presentar quejas éticas contra cualquier abogado que haya participado en este plan. Como mínimo, ahora cuentas con documentación que destruiría cualquier intento futuro de impugnar el testamento. La revelación me dejó impactada, pero también extrañamente liberada.
Durante años había intentado ganarme la aprobación de mis padres, me había dudado a mí misma cuando me criticaban, me había preguntado si su clara preferencia por Stephanie era de alguna manera culpa mía. Ahora podía ver la dinámica por lo que realmente era, un patrón de control, manipulación y amor condicionado que no tenía nada que ver con mi valor como persona. Decidí buscar ayuda profesional para procesar estas realizaciones. La terapeuta que encontré se especializaba en traumas familiares y me ayudó a identificar los patrones que habían moldeado la dinámica de nuestra familia durante décadas. Me introdujo a conceptos como hijo dorado y chivo expiatorio, sistemas familiares narcisistas y manipulación emocional, poniendo palabras a experiencias que había vivido pero que nunca había entendido por completo. Tu abuela parece haber sido la única influencia saludable en tu vida, observó durante una sesión. Ella reconoció tu valor y quiso protegerte dándote algo que no podía ser arrebatado. Al defender su regalo, no solo estás honrando sus deseos, sino también el amor sano que ella representaba. Esas palabras resonaron profundamente. Mi abuela había sido diferente a mis padres en todos los aspectos que realmente importaban. Donde ellos eran críticos, ella me apoyaba. Donde ellos retenían su aprobación, ella daba amor libremente. Donde ellos me veían como un reflejo de ellos mismos, ella me veía como un individuo con mi propio camino por recorrer. Con el paso de las semanas, la avalancha de mensajes de mi familia comenzó a disminuir. Mi madre intentó una estrategia diferente, llamándome para invitarme casualmente a la comida del domingo, como si nada hubiera pasado. Todos hemos estado bajo estrés, dijo. Dejemos atrás este mal momento y sigamos adelante como familia. Rechacé la invitación. No estoy lista para eso, le dije. Honestamente, lo que pasó no fue un simple malentendido ni un momento de estrés. Fue un intento calculado de quitarme algo que me pertenece legítimamente, y necesito tiempo para procesar esa traición. Siempre ha sido tan dramática, suspiró, recurriendo a su conocida manera de desestimar mis sentimientos. Los desacuerdos familiares pasan. Necesitas aprender a perdonar y olvidar. Esto no fue un desacuerdo, mamá. Fue una campaña organizada para defraudarme de mi propiedad, con mentiras, manipulación y chantaje emocional. Eso no es algo que pueda simplemente olvidar mientras comemos el asado del domingo. La conversación terminó mal, pero me sentí más fuerte por haber mantenido mi límite. Antes, habría cedido, habría aceptado pasar páginas sin una resolución, habría dado por buena su versión de la realidad en lugar de la mía. Ya no más. Mientras tanto, comencé a pasar más tiempo en la casa de mi abuela, mi casa. Limpié la habitación de invitados que había usado de adolescente y empecé a quedarme varias noches a la semana. El viaje a mi oficina era más largo, pero la paz que sentía dentro de esas paredes valía el tiempo extra de traslado. Cuidaba el jardín tal como mi abuela me había enseñado, observando con satisfacción cómo las plantas perennes que ella había sembrado años atrás brotaban del suelo en su eterno ciclo de renovación. Cocinaba en su cocina, dormía bajo las colchas que ella había hecho y sentía su presencia en el hogar que ella había creado y confiado a mi cuidado. A veces me sentaba en el columpio del porche y trataba de imaginar qué diría a ella sobre la situación. Casi podía escuchar su voz: te mantuviste firme, Sare. Te honraste a ti misma y me honraste a mí. Eso es todo lo que siempre quise para ti. En esos momentos, a pesar de la ruptura familiar y de las dolorosas revelaciones, sentía una paz que me había eludido durante años. La casa era más que una propiedad, era un santuario donde finalmente podía ser yo misma, libre de los espejos distorsionados que mi familia siempre me había mostrado. El camino no había terminado. Habría más confrontaciones, más intentos de manipulación, más dolorosas revelaciones sobre la dinámica familiar. Pero, por primera vez, me sentía preparada para enfrentarlas en mis propios términos, con los pies firmes en la verdad de quién era y de lo que merecía. A medida que la primavera se transformaba en verano, veía florecer el jardín de mi abuela con colores vibrantes. La vida continúa, pensaba, incluso después de que las tormentas intenten arrancarla de raíz. Igual que las perennes que ella amaba, yo también estaba encontrando mi camino de regreso a la luz. 6 meses pasaron, las estaciones cambiaron y, con ellas, mi vida se transformó de maneras que nunca habría imaginado. La casa victoriana que había sido el centro de tanto conflicto ahora era verdaderamente mi hogar. Después de mucho reflexionar,
Decidí vender mi departamento en el centro y mudarme permanentemente a la casa de mi abuela. El largo trayecto a la oficina era un precio pequeño a pagar por despertar cada mañana rodeada de recuerdos de la mujer que me había enseñado lo que era el amor incondicional. Las primeras semanas después de la confrontación fueron las más difíciles. El silencio de mi familia era ensordecedor, interrumpido solo por mensajes ocasionales que intentaban culpabilizarme o minimizar lo sucedido. No podemos. Dejemos esto atrás. Estás destrozando a la familia por ladrillos y cemento. Cada mensaje reforzaba mi decisión de mantener la distancia. Al principio, la soledad era dolorosa. A pesar de la disfunción, seguían siendo mi familia, y su ausencia dejaba un vacío que resonaba en cada rincón de la casa. Hubo momentos en los que cuestioné mi decisión, preguntándome si había sido demasiado dura, demasiado inflexible. En esos momentos de duda, volvía a leer la carta de mi abuela, recordándome su sabiduría y su fe en mí. Esta casa ha protegido a 4 generaciones de mujeres fuertes. Ahora te protegerá a ti, querida Sare, mientras sigues forjando tu propio camino. Poco a poco, empecé a sanar. Las sesiones de terapia continuaron ayudándome a desenredar la compleja red de dinámicas familiares que me habían moldeado. Aprendí a reconocer los patrones de manipulación y gaslighting que me habían hecho dudar de mis propias percepciones durante tantos años. Comprendí que el problema nunca había sido yo, ni mis logros, ni mis decisiones, ni mi personalidad, sino la incapacidad de mis padres para verme como alguien separado de sus propias expectativas y deseos. Mientras procesaba estas realizaciones, canalicé mi energía en reclamar la casa como mía. Pinté la sala de sol de un amarillo cálido que iluminaba incluso las mañanas más grises de invierno. Renové los pisos de madera que habían estado ocultos bajo alfombras durante décadas. Actualicé la cocina, cuidando de preservar los elementos vintage que mi abuela tanto había amado. Cada cambio fue una elección deliberada, una afirmación de que este espacio era mío para moldearlo según mi propia visión. El jardín se convirtió en mi santuario, tal como lo había sido para mi abuela. Siguiendo su meticulosamente llevado diario de jardinería, planté las mismas variedades que ella amaba, agregando algunas de mis propias elecciones junto a ellas. Había algo profundamente sanador en trabajar la tierra, ver cómo las semillas se transformaban en flores, ser testigo de los ciclos de crecimiento y descanso que reflejaban mi propio viaje. Poco a poco, comencé a construir una comunidad a mi alrededor. Los vecinos que habían conocido a mi abuela me recibieron con guisos y consejos de jardinería. Invitaba a colegas del trabajo a cenas en el comedor donde alguna vez había hecho mi tarea. Me uní a la sociedad histórica local en la que mi abuela había participado activamente, ayudando a preservar las historias y edificios que hacían especial a nuestro vecindario. Y lo más significativo, inicié un pequeño fondo de becas en nombre de mi abuela para estudiantes de derecho que, como yo, provenían de familias complicadas. La beca de resiliencia Elaine Warren no cambiaría el mundo, pero quizá podría cambiar la vida de un estudiante, brindándole el apoyo y la confianza que mi abuela me había dado a mí. 3 meses después de la confrontación, recibí una carta de Stephanie. A diferencia de los mensajes exigentes y los estallidos emocionales que habían caracterizado nuestras comunicaciones anteriores, esta carta era reflexiva, casi humilde. Te debo una disculpa, escribía. Estaba tan concentrada en mis propios problemas que nunca me detuve a pensar lo que la casa significaba para ti, o que lo que mamá y papá me estaban pidiendo que hiciera estaba mal. Desde todo lo que pasó, he estado pensando mucho en nuestra familia y en la forma en que siempre te hemos tratado. No fue justo, y lamento mi parte en todo esto. Continuó explicando que había encontrado un departamento que podía costear, que ella y Amanda se estaban adaptando bien. Y que estaba trabajando con su propia terapeuta para entender los patrones familiares que había perpetuado. No estoy pidiendo perdón, concluía. Solo quiero que sepas que verte defenderte me hizo mirar las cosas de otra manera. Leí la carta varias veces, dejando que sus palabras calaran profundamente. No fue una reconciliación mágica, pero sí un comienzo, un pequeño reconocimiento de verdades que habían sido negadas durante demasiado tiempo. Le respondí agradeciéndole la disculpa y deseándole lo mejor en su nuevo hogar. No estábamos listas para reconstruir nuestra relación, pero quizá algún día podríamos crear algo nuevo, algo más sano que lo que habíamos tenido antes. Mis padres eran otra historia. Mi padre hizo un último intento de intimidación,
enviando una carta certificada amenazando con acciones legales si no devolvía la casa a la familia. Mi respuesta, redactada con la ayuda de Jackie, fue breve y devastadora, incluyendo copias de los correos electrónicos que Martín me había proporcionado, demostrando sus intenciones de defraudarnos desde hacía años. No hubo más comunicaciones de su parte. Mi madre ocasionalmente enviaba tarjetas en días festivos o en mi cumpleaños, sin reconocer nunca el conflicto, actuando como si simplemente fuéramos personas ocupadas que no habían encontrado tiempo para conectarse. Yo regresaba los regalos que enviaba, pero conservaba las tarjetas en una caja, incapaz de tirarlas, pero también incapaz de fingir que su negación casual de la realidad era aceptable. La lección más difícil había sido aceptar que familia no siempre significa amor incondicional o apoyo. A veces, las relaciones familiares son las más condicionales de todas, exigiendo conformidad y obediencia a cambio de pertenencia. Reconocer esta verdad había sido doloroso, pero al final, liberador. Pude dejar de intentar ganar una aprobación que nunca sería dada libremente. Dejar de retorcerme para encajar en expectativas que nunca habían sido diseñadas para mi felicidad. En su lugar, me concentré en construir conexiones basadas en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Los amigos que me apoyaron durante la crisis, los colegas que cubrieron mi carga de trabajo durante mi ausencia. Los vecinos que me recibieron con los brazos abiertos. Estas eran las personas que ahora formaban mi familia elegida, unida no por sangre, sino por decisión y valores compartidos. 6 meses exactos después de la confrontación, organicé una fiesta en el jardín. Las peonías estaban en plena floración, el clima era perfecto y la casa se veía más hermosa que nunca. Mientras observaba a mis invitados disfrutar del espacio, riendo y conversando entre las flores que mi abuela había plantado, sentí su presencia fuertemente, como si estuviera ahí asintiendo con aprobación. Más tarde, cuando cayó el crepúsculo y el último invitado se fue, me senté sola en el columpio del porche, escuchando los crujidos familiares de la vieja casa acomodándose para la noche. El dolor no había desaparecido. El duelo por las relaciones familiares que había perdido, o quizá que nunca tuve realmente, siempre sería parte de mí. Pero junto a él estaba un profundo sentido de paz, por haber honrado tanto el legado de mi abuela como mi propio valor. La casa se mantenía sólida a mi alrededor, protegiéndome tal como había protegido a generaciones de mujeres antes que yo. Al protegerla, aprendí a protegerme a mí misma también, a establecer límites que preservaran mi dignidad y mi tranquilidad. Al luchar por lo que legítimamente me pertenecía, descubrí fortalezas que nunca supe que poseía. A veces, la familia que elegimos se vuelve más importante que la familia en la que nacemos. Mi abuela me enseñó a mantenerme firme frente a la injusticia. Y al honrar su hogar, finalmente aprendí a honrarme a mí misma. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que intentaron aprovecharse de ti? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Si disfrutaste este viaje de establecer límites y encontrar tu fuerza, por favor da like, suscríbete y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es decir no a quienes no respetan tus límites. Gracias por escuchar, y que encuentres el valor para proteger lo que más importa en tu vida.